a grabar la clase. Les decía que los objetivos para la clase de hoy comprenden, primero, desarrollar una aproximación teórico-conceptual a lo que se entiende por transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad entendida como una manera para entender, comprender, explicar, describir, predecir, modificar la realidad. Al mismo tiempo, vamos a ver ciertas diferencias con otros conceptos como interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, etc. A partir de ello, compartiremos algunas conclusiones. Esto se va a basar en la lectura que plantea Miguel Martínez, la cual ya está en la plataforma, y es un material interesante, didáctico, con características muy interesantes, no solamente en el plano de la literatura científica, sino también con elementos de carácter artístico, ejemplos que llaman la atención. Este material nos permite entender diferentes aspectos de la transdisciplinariedad, desde lo que significa la conceptualización de este enfoque, el modelo de sistemas, y también nos habla acerca del problema epistemológico al momento de configurar el conocimiento en esta perspectiva. Bien, ya somos 54 participantes, ya podemos empezar. Vamos a compartir pantalla. Se les va a compartir la pantalla referente a la unidad que estamos viendo, la primera unidad, la conceptualización de la transdisciplinariedad. La presentación se inicia con un cuadro en el cual ustedes pueden apreciar un cerebro. Un cerebro en el cual el hemisferio derecho nos permite apreciar diferentes colores integrados para configurar lo que comprende esta área del cerebro. Al otro lado encontramos unos circuitos que también están interconectados. Podríamos asociar esto con la inteligencia humana y la inteligencia artificial, que también es resultado de la inteligencia humana. Pero lo vemos en un cerebro integrado que involucra o representa de alguna manera la integración del conocimiento científico. Pero no solamente la integración en la perspectiva de integrar los diferentes enfoques para estudiar un objeto específico, sino en una lógica que comprende la complejidad, entender el fenómeno en su marco de complejidad, en su espacio de complejidad, en su dinámica integral. La transdisciplinariedad alude a elementos como el de disciplinas, ¿verdad? Estamos hablando de disciplinas. Cada uno de nosotros se ha formado en una área específica. Nuestros conocimientos en el campo académico profesional son parte de una disciplina. Esta disciplina que comprende un aparato teórico conceptual de referencia, que comprende metodologías, que comprende un conjunto de particularidades que le permiten estudiar cierto fenómeno de estudio, cierto fenómeno, cierto objeto de estudio. Por ejemplo, en el campo de la psicología, el objeto de estudio es la conducta y los procesos mentales, ¿me entienden? A partir de la psicología se busca estudiar, entender, comprender la conducta y los procesos mentales. Ese es el objeto de estudio de la psicología, conducta y procesos mentales, que para algunos autores comprende lo mismo, ¿no? Ya que los procesos mentales también son una manera de expresar conducta. Tenemos muchas interrupciones con los micrófonos que se activan. Yo los estoy desactivando y otras personas los están activando. Por favor,
sería bueno que puedan encender sus cámaras para poder tener una mejor comunicación, un mejor contacto. Por favor, si pueden encender sus cámaras. Bien, entonces tenemos esa dinámica en donde les decía que conducta no solamente es lo que la persona hace, sino también lo que sucede a nivel cerebral, ¿no? Los procesos mentales también son entendidos como elementos de conducta. Al comprender que lo que pasa a nivel cerebral, a nivel mental, no es algo abstracto, sino comprende el resultado de diferentes funciones y procesos neuropsicológicos, neurofisiológicos. Entonces, para la psicología, el objeto de estudio es conducta y procesos mentales. Pero la psicología como ciencia no es suficiente para explicar la conducta y los procesos mentales. ¿Entienden esto? Es como que el objeto de estudio es demasiado grande y complejo para poder ser explicado tan solo por esta visión, por este enfoque o por los diferentes enfoques que son propios de la psicología, los diferentes paradigmas, los diferentes modelos teóricos, sea el modelo conductista, psicoanalítico, la psicología de la Gestalt, que también inspira lo que comprenden los enfoques transdisciplinarios, o de pronto un enfoque cognitivo-conductual, no alcanzan a explicar algo tan complejo como es la conducta humana. Entonces, al ver esa limitación en el marco de la psicología, con Millon se ha visto oportuno hablar de una psicología integrativa, en la lógica de que las diferentes corrientes pueden ser válidas, útiles y significativas al permitirnos observar diferentes facetas, diferentes enfoques de lo que involucra y significa el comportamiento humano. Entonces ya estamos buscando justamente en ese modelo integrativo integrar diferentes patrones teóricos. Por ejemplo, tenemos un autor muy conocido, Sigmund Freud. A ver, ¿qué dice Freud y el psicoanálisis sobre la conducta del ser humano? Pero por otro lado, ¿qué nos dicen autores conductistas, neoconductistas? ¿Qué nos dice Skinner, no? ¿Qué nos dicen los modelos cognitivos? ¿Qué plantea Lazarus Folman acerca del comportamiento? ¿Qué nos dice la biopsicología, la neurociencia? Ahí ya podemos tomar autores bolivianos como el profesor Castañón. Entonces, buscamos explicar, entender desde una perspectiva que ha de comprender a diferentes enfoques, pero todos ellos todavía se mantienen en una misma línea disciplinaria. Y entendemos que no solamente la psicología basta para explicar la conducta, sino que es preciso de pronto entender el comportamiento desde los enfoques de la antropología, desde los enfoques de la sociología, desde lo que comprenden las neurociencias, desde lo que nos puede decir la medicina, por supuesto, las ciencias médicas, las diferentes especialidades y áreas que también van a aportar en la comprensión integral del comportamiento. Dado que el comportamiento también tiene una base neurofisiológica, ¿verdad? Y en esta base neurofisiológica, el profesional en neurología, el profesional, el endocrinólogo, nos van a brindar elementos significativos y relevantes para explicar el comportamiento humano. Nuevamente tenemos el micrófono. Vamos a admitir, ahí puedo ver la Pamela. Buenas noches, Pamela, bienvenida. Buenas noches, doctor. Bien, entonces tenemos diferentes
áreas, diferentes componentes. Juan Helmut Salazar tiene el micrófono activado. Boris García, Martín Mercado, apague su micrófono. Roberto Díez Justiniano, apague su micrófono, por favor. Gracias. Ahora, en esta lógica, podemos apreciar que la transdisciplinariedad es un concepto que alude diferentes áreas, diferentes dimensiones en el marco de la comprensión del conocimiento. Puedo explicar el comportamiento humano en el marco del ejemplo que les compartía, desde lo que es la sociología, la antropología, la comunicación social, la psicología como ciencia específica, desde lo que nos puede hablar hasta las matemáticas, la física, la química, las áreas de la salud, lo que nos puede aportar el neurocientífico, el endocrinólogo, ¿me entienden? Hay diferentes elementos que nos van a permitir tener una visión más compleja del ser humano, del comportamiento humano, de la conducta humana. Pero cuando me refiero a compleja, no estoy haciendo referencia a una situación complicada, dificultosa, enredada, no. Estoy hablando de un elemento que está configurado por diferentes facetas, por diferentes aspectos, que están entrelazados, que están entretejidos, que están integrados y que no voy a poder explicarlo si no puedo comprender y explicar esa complejidad que involucra sus relaciones e interrelaciones. Y ahí viene lo que es la transdisciplinariedad. Una lógica, una metodología, de pronto no una nueva disciplina, pero sí una manera de entender esa integración disciplinaria en el marco de un enfoque metodológico que se va haciendo unitario e integral y que nos permite tener una visión holística, una visión global de lo que significa el comportamiento. Como ejemplo, porque la transdisciplinariedad no se va a limitar al comportamiento, lógicamente, sino que ha de permitir estudiar, explicar, comprender los diferentes elementos y situaciones de estudio o realidades en las cuales nos desarrollamos en la vida cotidiana y a través del proceso histórico. A través de la transdisciplinariedad podemos ir desde lo que comprenden las ciencias exactas a las ciencias sociales, las ciencias naturales, el arte, la estética, etc. Veamos algunas definiciones conceptuales que son necesarias. Al hablar de transdisciplinariedad, estamos hablando de algo que integra las disciplinas, que es parte de las disciplinas, que atraviesa las disciplinas y que va más allá de la propia disciplina. ¿Qué es una disciplina? Como veíamos, la disciplina comprende una estructura de conocimiento, de especialidad, una línea de estudio que tiene su objeto de estudio claramente definido, claramente determinado, y que en el marco de la educación y la formación existen estructuras curriculares que van a permitir justamente la especialización en estas áreas para quienes así lo tengan en el plano vocacional. Pero nos encontramos con una realidad que es evidente, y es que este enfoque de disciplinas, que esta hiperespecialización que se puede apreciar, no responde y no resuelve las problemáticas humanas, sociales, históricas, existenciales en que se maneja la sociedad actual. Nos encontramos justamente en una situación que ha golpeado a la humanidad en su conjunto con esto del COVID-19, que exige a las ciencias que generen respuestas, que las diferentes especialidades puedan generar respuestas, pero también nos demuestra que no es posible encontrar estas respuestas bajo una visión meramente disciplinaria y que es necesaria esa integración, esa visión de la complejidad del fenómeno, de la complejidad de la realidad, que a partir de ello podamos dar mejores soluciones. La diapositiva pueden apreciar que indica las disciplinas académicas aisladas
se consideran menos que adecuadas para tratar los más importantes problemas intelectuales y sociales que caracterizan la vida moderna. Esa separación de saberes se torna inoperante cuando se enfrenta a la realidad concreta que vivimos. Pareciera que en este complejo mundo en que nos desarrollamos, como lo plantea Morán, tenemos ciertos archipiélagos de certeza y mares de incertidumbre. Vamos buscando resolver los problemas que se van presentando, pero al mismo tiempo nos quedamos con un profundo vacío en el marco de la validez, la consistencia, la correspondencia de las respuestas que se van originando. Entonces, de pronto, la disciplina va a involucrar ciertas conveniencias de carácter administrativo a nivel organizacional, a nivel institucional, y estas visiones disciplinarias van configurando de pronto ciertos patrones que son difíciles de cambiar en el desarrollo histórico y social y en el diseño curricular. En esta línea van emergiendo algunas posturas. Podemos hablar de la interdisciplinariedad. Cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de una perspectiva que va justamente a recurrir a esa integración disciplinaria, en donde las diferentes disciplinas, como en el rompecabezas que pueden apreciar en la diapositiva, van a ir configurando diferentes aportes, diferentes enfoques, diferentes perspectivas y métodos para mejorar los procesos de investigación y de generación de respuestas a las problemáticas estudiadas. Esto comprende una reafirmación de la construcción del conocimiento, de la generación del conocimiento, de la organización de los saberes. Se van a buscar unificar ciertos patrones lingüísticos, ciertos patrones conceptuales, para poder dar sentido y una mayor claridad y una mayor pertinencia a la explicación, a la descripción del fenómeno que se está estudiando. La interdisciplinariedad involucra esos puntos de contacto que se pueden presentar, por ejemplo, entre la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, la didáctica, el derecho, las ciencias del desarrollo humano, ¿me entienden? Esa perspectiva integrada. Al mismo tiempo, la interdisciplinariedad va a permitir, como pueden apreciar en este cubo rugby, vamos a admitir a algunas personas. Muy bien. Va a favorecer que se vayan juntando las diferentes áreas de especialidad y a partir de ello poder explicar mejor los fenómenos sociales. De pronto va a permitir que las perspectivas del psicólogo, del antropólogo, puedan cruzar sus espacios, puedan cruzar ciertas limitaciones para poderse enriquecer y generar esta explicación interdisciplinaria. Es decir, el objeto visto desde diferentes disciplinas, pero diferentes disciplinas no aisladas, sino integradas, interactuando de manera lógica, de manera metodológica, de manera objetiva para la explicación del fenómeno de estudio, de la realidad estudiada. ¿Qué pasó? ¿Lo de aquí? A ver, otra vez voy a apagar los micrófonos, por favor, sus micrófonos. Muy bien. Enseguida les voy a pasar la palabra para que puedan compartir sus ideas y criterios. De la mano de la interdisciplinariedad, y muchas veces llegan a confundirse los conceptos,
se manifiesta lo que comprende una aproximación de corte transdisciplinario, que luego vamos a estudiar algunos lineamientos básicos que sustentan este enfoque. Primero, el enfoque transdisciplinario busca superar la fragmentación del conocimiento. Yo no puedo entender el funcionamiento del cerebro por partes. Si me enfoco en las partes del cerebro o en las áreas cerebrales, me ha de ser muy difícil, de pronto imposible, explicar cualidades y competencias que hacen referencia al funcionamiento integral del cerebro. El cerebro, teníamos en la primera diapositiva como introducción, está compuesto por hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulos frontales, parietales, temporales, occipitales. Cada lóbulo comprende diferentes tareas y funciones. Existen estructuras puntuales, el tallo cerebral, el cerebellum, el sistema límbico, el cuerpo calloso. Pero al mismo tiempo, para entender la conducta es imprescindible entender la dinámica funcional del cerebro como un todo unitario, como una sinfónica. Yo no puedo tener una sinfónica solo con parte de los instrumentos. La sinfónica es el resultado del trabajo cooperativo, del trabajo integrado, del trabajo coordinado, de una diversidad de instrumentos e intérpretes. ¿Me entienden? Y a partir de ello, el cerebro genera sus diferentes tareas y funciones, los procesos cognitivos, la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, involucra a ese cerebro integrado. Pero ese cerebro integrado no solamente es resultado de una determinación biológica, filogenética, sino que también es el resultado de las influencias histórico-culturales. Entonces vemos cómo diferentes elementos de influencia que pueden comprender diferentes disciplinas de estudio se van integrando necesariamente para de alguna manera tener una explicación más compleja, es decir, más completa, más real, más coherente de lo que significan estos procesos. Entonces, la transdisciplinariedad busca superar la fragmentación del conocimiento. Comprende un principio de unidad del conocimiento más allá de las disciplinas. Entender el objeto de estudio más allá de lo que plantea cada disciplina, sino bajo una perspectiva integral, holística, no rígida. Acá algo muy importante. La transdisciplinariedad nos permite ver, como les decía hace unos minutos, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de todas las disciplinas. Esta es una idea central. Entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Esto suena bastante ambicioso y de pronto suena complejo, pero en realidad no es complejo. Reitero, va de la mano del pensamiento complejo, no porque sea un contenido complejo, sino porque involucra una manera distinta para entender la realidad y que permite romper esas fragmentaciones del conocimiento e integrar el conocimiento en una lógica explicativa que nos permite comprender las diferentes facetas, dimensiones, aspectos del objeto de estudio, no de manera aislada, sino integrada como un todo. Y esa frase que ustedes conocen, el todo es más que la suma de las partes, es una forma muy didáctica para explicarnos también de qué trata la transdisciplinariedad. El todo es más que la suma de las partes. El cerebro humano como un todo es más que la suma de las partes. ¿Me entienden? Cosas muy simples como un automóvil o un avión. El automóvil o el avión es más que la suma de sus partes. Un satélite
es más que la suma de sus partes. Estos ejemplos de satélite, automóvil, avión son demasiado pequeños, sencillos, si los comparamos a el cerebro como más que la suma de sus partes. Pero si este enfoque para entender el todo como más que la suma de sus partes, lo pone en la lógica de lo que comprende la transdisciplinariedad, esto nos va a permitir comprender que la naturaleza, que los procesos naturales, que los diferentes elementos de estudio que nos brinda la naturaleza son más que la suma de sus partes. ¿Me entienden? Y que de pronto para explicarlas, para explicarlos, es precisa una visión integrativa que comprenda, que sea parte de cada disciplina, que atraviese las diferentes disciplinas y que sea capaz de ir más allá de las disciplinas. Acá tenemos una imagen muy bonita en donde la representación de un árbol le da la mano a una persona, ¿no? En esa lógica de equilibrio, de bien común del ser humano, la naturaleza, el ser humano. La transdisciplinariedad comprende una mayor integración de los límites de una disciplina concreta. Comprende una variabilidad de metodologías para relacionar el conocimiento. Luego vamos a hablar de estas metodologías. Para relacionar el conocimiento científico. La transdisciplinariedad está abierta a las ideas, está abierta a los argumentos, está abierta a nuevas perspectivas, pero naturalmente bajo una lógica de la verdad, de lo que es verdadero, a partir del sentido de la razón, nuestro sentido común, nuestra cualidad racional y la capacidad que involucra para explicar e interpretar la realidad. Voy a apagar el micrófono de Marisol Arguedas. Otro enfoque interesante es el de multidisciplinariedad. La multidisciplinariedad hace referencia a una mezcla en la cual se van integrando diferentes disciplinas, pero cada una conserva sus metodologías, conserva sus propias características, conserva sus propias consistencias, ¿no? Esta multidisciplinariedad se diferencia claramente de la interdisciplinariedad en base a la dinámica relacional que mantienen las disciplinas, puntos de integración que hace referencia al objeto de estudio. En cambio, la multidisciplinariedad, una aproximación divergente, integra diferentes enfoques disciplinarios. En una relación multidisciplinar, la dinámica involucra procesos de acción y consecuencias, una dinámica mutua, una dinámica de integración, mientras que en la interdisciplinariedad se van generando esos patrones de común denominador entre los diferentes elementos disciplinarios. También al hablar de conceptos como el de pluridisciplinariedad que se utiliza en diferentes espacios, hablamos de una dinámica en la cual no se integran las disciplinas, se presentan disciplinas que tienen una mayor cercanía en relación a sus objetos de estudio, por ejemplo, la pedagogía con la didáctica, con la psicología, y al mismo tiempo cada disciplina conserva sus métodos, conserva sus características y las mantiene en el proceso. Son conceptos interesantes que nos van a permitir paulatinamente ir armando el rompecabezas en la búsqueda de respuestas de la complejidad y la problemática que afronta la humanidad. Pues es el propósito esencial de las ciencias del ser humano, el propósito de la ciencia,
es generar respuestas a las problemáticas humanas y existenciales que vive la sociedad. Esa búsqueda de generar respuestas, de mejorar las condiciones de vida, de resolver problemas, es lo que mueve a la generación del conocimiento humano. Y el conocimiento y su enfoque disciplinario se ha visto limitado. De pronto ese paradigma de la hiperespecialización no es suficiente. Esto no quiere decir que la hiperespecialización sea algo negativo. No, es importante, permite generar mayores niveles de profundidad en el conocimiento de elementos muy específicos, pero no es coherente, no es suficiente para explicar estos fenómenos, porque estos fenómenos no están aislados. Nada en la naturaleza, en la vida, en la cultura está aislado. Siempre han de existir ciertos patrones relacionales, diferentes mecanismos de relación que van a influir mutuamente en una lógica sistémica, que van a generar ciertos patrones de modificación, de cambio, y que al lograr comprenderlos, al lograr describirlos, al lograr explicarlos, podemos predecir y podemos modificar la realidad, porque nos encontramos con un grado, con un nivel de dominio, de conocimiento de esa complejidad. Complejidad entendida como esa integración, ese entretejido que hace referencia a las diferentes facetas, características, manifestaciones, cualidades que comprenden los fenómenos de estudio. Muy bien. Hasta aquí hemos revisado un poquito el concepto de transdisciplinariedad, conceptos asociados como pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, multidisciplinariedad. Me gustaría darles la palabra para que podamos comentar un poco, podamos compartir algunas ideas. Y lo que les voy a pedir es que con sus palabras, quienes así quieran hacerlo, puedan definir qué entendemos por transdisciplinariedad. Con sus palabras, construyamos qué entendemos por transdisciplinariedad. ¿Quién se anima a participar? Por favor, levante la mano. Buenas noches. Gustavo Wilcarani. Buenas noches, doctor. Tal vez podamos entender con el concepto de Buenas noches, Gustavo. transdisciplinaridad. Adelante, por favor. Gracias por cederme la palabra. A la complementación, ¿no?, de disciplinas. Muchas veces también la ciencia va avanzando y una sola carrera no es, puede abarcar todo, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la neurocirugía o el campo de la medicina, se están empezando a emplear aparatos que miden los campos magnéticos del cuerpo humano. Está utilizando a investigar lo que es la electricidad en el cerebro, y creo que esos campos o temáticas propios de cada carrera se complementan. Entonces hay, de cierta manera, empiezan a hacer lo que es la transdisciplinaridad, ¿no? Diferentes disciplinas que tienen un mismo fin, que buscan establecer nuevos conocimientos científicos, investigar nuevas formas de curación para mejorar la vida de los humanos, ¿no? Tal vez un poquito se puede profundizar más, pero en palabras sencillas yo entiendo así. Doctor, gracias por la palabra. Gracias, Gustavo. Gracias por el aporte. Muy interesante. ¿Alguien más que guste participar? Bien, mientras se animan, revisemos un poquito lo que compartió Gustavo, ¿no? Quiero subrayar una frase que compartió donde indicaba que la ciencia actual se ve rebasada
por las problemáticas, demandas y realidad a la cual se debe. ¿Me entienden? Como que se ve insuficiente para poder responder a esta complejidad. Rubén Paco levantó la mano. Adelante, Rubén. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Colegas, buenas noches. Mi aporte quizás, doctor, entendemos por interdisciplinariedad la interacción, interrelación inclusive de conocimientos y métodos, o al menos eso es lo que entiendo. Y ese punto es el que me llama un tanto la atención, ¿no? Porque en alguna parte de la diapositiva se hablaba de una familia de métodos y lo entiendo como que compartir los procesos metodológicos de una ciencia con otra, ¿no? Eso al menos es lo que yo puedo entender y esa interrelación de conocimiento sería lo que entiendo como aporte para el grupo, doctor. Doctor, Muchas gracias, Rubén. Muy bien. Doctor, la palabra. Adelante, Néstor. Correcto, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Adelante. Sí, algunas ideas de forma práctica. En la lectura de El Sofista, un diálogo de Platón, dice que el todo en cuanto a conocimiento es realmente la presentación de la armonía, es decir, en el todo podemos encontrar la armonía, ¿no? Y a ello de pronto amplió el escenario Morán al cual usted se dirige, y que desde la escuela, desde la universidad, incluso en la cuestión práctica, ¿no? Yo radico en Oruro y veo un mercado donde prácticamente, claro, ha sido planificado por los arquitectos, pero esto no resulta de forma muy eficiente para quienes acuden al mercado ni para quienes venden, porque obviamente el arquitecto desde su formación lo que hizo es interpretar solamente las normativas de esa ciencia. Sin embargo, para la construcción de un mercado, para una aula, para no sé qué, necesitamos pues el recurso de estas disciplinas. Entender, por ejemplo, un mercado desde la visión antropológica, desde una visión sociológica, es pues adscribirse a esa idea de lo que Morán decía, lo complejo, porque realmente la realidad es compleja, pero que la universidad o el sistema nuestro nos ha enseñado a abstraernos de esa complejitud y nos ha enseñado a trabajar de forma disciplinaria, donde vemos que cada campo es una isla, es como diríamos, un castillo de no sé qué, difícil de atravesarlas, ¿no? Entonces, incluso esto en las convocatorias, ¿no? Se dice preferentemente sociólogo, preferentemente arquitectura. Entonces, esta es una forma práctica de entender que realmente estamos en una desarmonía cuando nuestra vida y la cuestión de la ciencia debería entenderse desde esa complejitud, ¿no? Y el aporte de Morán es precisamente la de unir los conocimientos, ¿no? Y por eso en una de sus obras dice, debemos tener no solamente la capacidad de unir, sino tener la cabeza bien puesta para poder interpretar esta realidad que para nosotros es compleja. Y en uno de los documentos del CV dice que si la universidad no asume este criterio de la complejidad, pues la sociedad le va a tener que hacer cambiar, ¿no? Simplemente esto, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Por favor, ¿me reitera su nombre? Néstor Suxo, doctor. Néstor. Gracias. Qué interesante el ejemplo y práctico, ¿no? El ejemplo del mercado que seguramente construyeron en Oruro, un mercado diseñado bajo la perspectiva tal vez solo del ingeniero, pero cuando el ingeniero trabaja con el arquitecto, mejora la pertinencia, la relevancia, la respuesta del mercado como elemento para la sociedad. Pero si en esto se invita también al antropólogo, al sociólogo, al psicólogo, que van a evaluar diferentes factores importantes, significativos en el marco de su contexto, su espacio, al servicio de quienes está, etcétera. Naturalmente que con el contexto, con el macrosistema, se enriquece. Y
Me parece un ejemplo excelente y que lo podemos llevar a muchos otros ejemplos de nuestra realidad, de nuestro entorno, de nuestro contexto, ¿verdad? A muchas otras situaciones. Aldo Monjes tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor. Le habla Javier Bayunovo. Aldo Monjes. Sí. ¿Perdón? Soy Javier Bayunovo. ¿No es Aldo? No, es Javier Bayunovo. Ah, ya. Javier Barrio Nuevo. Aquí está con... Puede cambiarle su nombre. Sale Aldo Sí, Monjes. Póngale su nombre. Javier Barrio Nuevo. enseguida lo hago, doctor. No sé si me permite. Al respecto, creo que de la transdisciplinariedad, yo pienso que en un ejemplo muy clásico sería esto, cuando se trabaja una persona que le falta alguno de los miembros o dos de los miembros. Y creo que ahí se complementan todas las disciplinas que tengan que ver también cuando se crea una mano mecánica o una pierna mecánica, porque ahí tienen que ingresar tal vez un químico en este caso para componer los materiales de que está compuesto. También estaría ahí un informático, uno que sabe de programas. Otro también tendría que ser un electrónico, y también tendría que estar un médico que tenga que saber de lo que es medicina, la anatomía del cuerpo humano, para poder complementarse. Yo creo que todos ahí se complementan y cada uno desarrolla desde su campo, desde su conocimiento, y vamos desarrollando un material que le va a ser en beneficio del ser humano que le falta algún miembro. Y eso permite, creo que, conocer también dentro del ámbito humano que no solamente debemos complementarnos para conocer al ser humano simplemente desde la perspectiva de lo que es saber, también desde el aspecto psicológico, también desde el aspecto de las emociones, o por otro lado, de la parte de medicina, también afectan si es que tiene algún mal, y ahí tiene que ver también el médico. Y creo que ahí se puede ver un ejemplo muy clarito de lo que es la transdisciplinariedad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Muy buen ejemplo. Me parece que nos abre el espacio, de pronto la complejidad del cuerpo humano, ¿verdad? Que es tan extraordinario, maravilloso. Y de pronto tan solo a partir de una disciplina lograr generar ese tipo de respuestas no es posible. Pero cuando se genera esa capacidad para buscar de alguna manera conocer, comprender la complejidad del entretejido de diferentes facetas, dimensiones, cualidades que hacen a cada estructura que al mismo tiempo pertenece a una estructura mayor, hay mayores posibilidades y oportunidades para generar respuestas. Muy bien, excelente ejemplo. ¿Alguien más que guste compartir alguna idea? Javier Barrio Nuevo, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias, Javier. Por favor, ¿alguien más que quiera participar? Estamos hablando de qué entendemos, explicar, contextualizar qué se entiende por transdisciplinariedad. ¿Qué es la transdisciplinariedad? ¿De qué trata la transdisciplinariedad? Perdón, doctor, ¿puedo? Camilo Mina. Camilo, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor, y saludar también a todos los colegas participantes. Bueno, desde mi perspectiva, yo tengo formación en área de auditoría financiera. En nuestra sesión, por ejemplo, ya abarcamos otros tipos de auditoría, como auditoría ambientales, por ejemplo, o auditorías éticas de proyectos, entre otros. Entonces, nuestra formación ya quedó limitado, en consecuencia requerimos la participación y concurso de profesionales de otras disciplinas, ¿no? En consecuencia, este enfoque transdisciplinario nos estaría ayudando a romper estas fronteras de las
disciplinas individuales, dado que hemos quedado aislados, yo diría, no solamente en conocimiento, sino en la forma de percepción de una realidad compleja. En ese sentido, este enfoque para nosotros es bien beneficioso, dado que nos permite integrar un equipo conformado por varias disciplinas para que podamos dar solución o resolver los problemas de la sociedad. Desde esa perspectiva sería mi opinión, doctor. Gracias, Camilo. Interesante. Ahora, también ha de ser importante lograr entender las diferencias entre lo que es la multidisciplinaridad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿verdad? Esta presentación ya la tienen en la plataforma. Ahí van a encontrar un conjunto de características y también los invito a investigar. Tenemos una base teórica, pero ustedes pueden compartir otros documentos que les hayan parecido interesantes. Y la próxima clase vamos a generar un espacio de diálogo de saberes para ir viendo justamente también estas características que diferencian estos enfoques, ¿no? Las diferencias específicas. Gracias, Camilo, por la participación. Bien, antes de continuar, me parece excelente todas las participaciones que han tenido. Muchas gracias. Es importante que participen. Quiero que veamos 2 diapositivas más. Permítanme un segundito. Un minuto mientras aquí está. Perfecto. Bien. ¿Pueden apreciar nuevamente la presentación? ¿La tienen en su pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, excelente, gracias. Entonces, acá tenemos esta diapositiva donde nos presenta en la parte superior un conjunto de círculos entrelazados. Y el espacio externo de estos círculos está con el título de interdisciplinariedad. Pero también apreciamos que ese punto neurálgico de integración de los diferentes círculos a los cuales vamos a llamar disciplinas, ya nos presenta el título de transdisciplinariedad. Y en el texto encontramos algunas de estas características que distinguen lo que es la interdisciplinariedad de la transdisciplinariedad. Nos dice, voy a pedirle a Marisol. Marisol, buenas noches. Marisol, buenas noches. ¿Me escucha, Marisol? Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Por favor, ¿puede leer el texto que encontramos en la diapositivas? ¿Alcanza a leer? ¿Sí? Sí. Adelante, por favor. Los estudios sobre la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad adquieren auge durante los últimos 30 años. Es la propia sociedad la que nos ha impulsado a encontrar soluciones a problemas complejos desde ambos puntos de vista. La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. Es la reafirmación y constante epistemológica de la reagrupación de los saberes. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vemos que se están manejando 2 conceptos que son nuevos, que son novedosos, pero que cultural e históricamente han existido diferentes aproximaciones
dadas por autores, filósofos, científicos, investigadores del comportamiento, de la educación, etc. Nos dice que la interdisciplinariedad comprende el punto de contacto entre diferentes disciplinas, en donde cada una va aportando y que en ese proceso racional, porque cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de la teoría del estudio, de la construcción del conocimiento, de la lógica, del patrón racional y objetivo, a partir del cual se van generando los conocimientos. Encontramos esos puntos que van permitiendo que justamente los saberes provenientes de las diferentes disciplinas puedan integrarse y de esta forma permitirnos una explicación más real, más integral, más compleja del objeto de estudio. Continuemos, por favor, Marisol. Marisol. A ver, ahora vamos con Percy. Percy, buenas noches, Percy. Percy Calzadilla, buenas noches, Percy. Buenas noches, doctor. Por favor, apóyenos con la lectura de este cuadro. Muy bien. La transdisciplinariedad, sin embargo, es lo que simultáneamente le es inherente a la disciplina y donde se termina por adoptar el mismo método de investigación. La transdisciplinariedad está entre las disciplinas, en las disciplinas y más allá de las disciplinas. Gracias. Muy bien. Qué importante, ¿verdad? Acá tenemos la síntesis de lo que comprende la transdisciplinariedad. Es una perspectiva, es una metodología que está presente entre las disciplinas, ese espacio entre la psicología y la pedagogía, ese espacio entre la psicología y la sociología, ese espacio entre las matemáticas y las ciencias sociales, entre la geología y la antropología. ¿Me entienden? Pero a la vez está en las disciplinas, entiende las disciplinas, es parte de la disciplina, valora, utiliza, integra el conocimiento científico generado por cada disciplina. No lo desecha, jamás. Y al mismo tiempo se proyecta más allá de las disciplinas. Al poder tener esa integración disciplinaria, al poder integrarse metodológicamente en lo que comprenden los diferentes enfoques disciplinarios, también ha de permitir tener una visión de mayor alcance en relación a los objetos y fenómenos de estudio. El ejemplo que compartía hace unos minutos Néstor, ¿verdad, Néstor? Sobre el mercado en Oruro. Era Néstor, ¿verdad? Correcto, doctor. Por ejemplo, el ingeniero o el arquitecto ha de ver su área disciplinaria, lo que le corresponde. Es la autoridad pertinente para ver temas de diseño y construcción. Pero hay otros aspectos que de pronto el sociólogo, el psicólogo, el pedagogo puede observar en lo que significa este proyecto. Entonces, nos permite la transdisciplinariedad tener una visión integrada que ha de permitir entender a cada una de las disciplinas, entender aquello que está entre las disciplinas, en las disciplinas y más allá de las disciplinas. La transdisciplinariedad permite una descripción del mundo desde una perspectiva amplia que lleva justamente a esa concepción transdisciplinaria, a la concepción, a la comprensión del entretejido. Y el alcance de esto es algo muy interesante, ¿no? Porque de pronto nos abre nuevas oportunidades de encontrar respuestas a diferentes problemáticas que de pronto impactan en la sociedad, en la humanidad. También podemos apreciar que la complejidad del mundo se va haciendo mayor a medida que avanzan las diferentes áreas del conocimiento.
más que tener mayores conocimientos, las diferentes disciplinas se dan cuenta de lo poco que conocen. Es muy interesante el ejemplo sobre los extraordinarios avances en el estudio del cerebro humano, ¿cierto? Se ha denominado la última década como la década del cerebro, porque como nunca se ha avanzado en la comprensión, en el estudio del cerebro. Ya van a ser 2 décadas de este importante. Hasta 3 en 1997. Rizzolatti presenta lo que son las neuronas espejo, que es algo impactado en la comprensión del cerebro y la psicología. Pero a medida que los científicos, los neurocientíficos más conocen y entienden el cerebro humano, reconocen y se dan cuenta lo poco que se sabe, ¿me entienden? Mientras más se sabe, uno es capaz de entender lo poco que se sabe. Y pareciera que mientras menos sabes, hay menor complicación porque ni estás enterado ni te interesa lo que no sabes. ¿Se entiende? Por eso decía Morán, ¿no? Debemos aprender a navegar entre archipiélagos de certezas y un mar de incertidumbres. Y bueno, pues, entonces, a partir de estos importantes avances técnicos, científicos, se van generando increíbles posibilidades y oportunidades de nuevos conocimientos, pero a la vez estos mares de incertidumbre se van haciendo mayores. Y de pronto surge la posibilidad de explicar, de buscar entender, de cambiar el prisma y buscar entender la realidad de manera integrativa, de manera respetuosa con cada disciplina, desde dentro de cada disciplina, pero al mismo tiempo entre cada disciplina y más allá de las disciplinas. Entonces vemos que las situaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas, como un ejemplo, no actúan de manera independiente, no actúan de manera aislada, sino que están integradas y son recíprocas. Por eso entiendo que lo que sucede en el plano psicológico afecta a lo social, lo que sucede en lo social afecta a lo físico, lo que sucede en lo físico afecta a lo fisiológico, ¿me entienden? Y podemos ver muchas otras olas de alcance, muchos otros espacios de alcance en esta secuencia de influencias que se van generando. Y de esto trata el enfoque transdisciplinario. Buenas noches. Entender el objeto de estudio, no solamente desde una perspectiva, sino de una forma en la cual se puedan integrar las disciplinas de manera racional, de manera objetiva, de manera metodológica y explicativa. Buenas noches, ¿alguien quiere participar? Buenas noches. Doctor, no sé si puedo. Buenas noches. Adelante, Josué. Sí, Josué Barral. Por favor, adelante, Josué. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Con respecto a lo que mencionas hace un momento, hay algo bien interesante lo que se está mandando en la actualidad. Bueno, no en la actualidad, ya se pasaba hace tiempo. Sobre aspectos de bioinformática, sobre aspectos de información genómica y, bueno, mi profesión es bioquímico, mil disculpas. Y después sobre ingeniería molecular. Bueno, en estos aspectos coincido bastante en las interrelaciones que existen entre por lo menos 3 ramas que se han empezado a unir en el tiempo para generar nuevas ramas para ayuda a las nuevas acciones que se están presentando. Un ejemplo de esto bien claro ha sido esto de la pandemia,
pero el enfoque no es la pandemia, sino el enfoque es el tipo de vacunas, con la síntesis, con la creación de diferente tipo de compuestos de vacuna, que no solamente fueron médicos en general, sino un tipo de interacción entre sociedades para generar ciertas respuestas a varios problemas. Entre ellos tenemos lo que es, como le mencioné, la bioinformática o la ingeniería molecular y también ya la genómica computacional. Y creo que estos puntos han sido sustanciales en estos tiempos, ya que han podido converger para poder ayudar más que todo a la población. Gracias. Gracias, Josué. Qué importante, qué interesante el aporte. Cómo se van integrando diferentes áreas, diferentes contextos del saber desde la biotecnología para buscar respuestas ante la insuficiencia de encontrar estas respuestas para las disciplinas aisladas. El trabajo conjunto, ese diálogo de saberes que genera un producto que integra el conocimiento, el saber, el aporte y una visión holística de las diferentes disciplinas. Muchas gracias, Josué. Muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien que guste participar? Bueno, entonces vamos a volver a la diapositiva, por favor. Aquí vemos algunas ideas también importantes. Mientras que la interdisciplinariedad está caracterizada no solo por la realidad interactuante, sino totalizadora, la transdisciplinariedad o lo transdisciplinario tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento, permitir el enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes, lo multidisciplinario, el intercambio epistemológico de métodos científicos de los saberes, lo interdisciplinario. Entonces vemos una cualidad integrativa en las diferentes perspectivas y lecturas de la realidad, pero todo esto naturalmente sustentado bajo un criterio de la razón, la racionalidad, que como plantea Morán, es el patrón, es el criterio que brinda consistencia, coherencia a esa explicación, a esa descripción, a esa interpretación de lo que es la realidad en que vivimos. Muy bien. Quiero mostrarles algunas ideas que han sido la base, la pauta para el desarrollo de estos enfoques. Estas ideas son el resultado de un conjunto de análisis, de encuentros, de expertos que llegan justamente a algunas conclusiones. Voy a mostrarles la pantalla nuevamente. Permítanme. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bien. Veamos algunos aspectos que de pronto han motivado la necesidad del enfoque transdisciplinario, que han generado ese cuestionamiento en la construcción del marco científico. Este material también ustedes lo van a tener. Y aquí se presentan un conjunto de lineamientos rectores de lo que significa un enfoque transdisciplinario, ¿no? De lo que debiera ser su propósito, para que no se confunda, porque de pronto el concepto puede ser utilizado, mal utilizado. Veamos algunas de estas ideas. ¿Qué
que sustentan lo que es la Carta de la Transdisciplinariedad, que es una carta abierta al mundo académico, al mundo científico, a la academia, en la cual se presenta lo que significa la transdisciplinariedad como una metodología integrativa para comprender y responder a las necesidades de la humanidad. Considerando que vamos a turnarnos para ir viendo estos puntos. Por favor, le voy a pedir a Leo Pereira que nos ayude con el primero. Leo, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Por favor, el primero. Con todo gusto. La proliferación actual de las disciplinas académicas y no académicas conducen a un crecimiento exponencial del saber que hace imposible toda mirada global del ser humano. Gracias. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué pueden compartir al respecto? Estábamos hablando acerca del extraordinario avance del conocimiento en las diferentes áreas y disciplinas. Hay un crecimiento exponencial, hasta cierto punto ya incontrolable, y Sí, que me dificulta una mirada integrativa. Adelante, por favor, Leo. Gracias. Bueno, creo que si nosotros vemos las combinaciones que se han ido dando del uso de las disciplinas, se pueden ver que estas a su vez, estas combinaciones, al combinarse con otras combinaciones, van produciendo una secuencia, como usted decía en un momento, tal vez más compleja, y al mismo tiempo estas combinaciones combinadas con otras combinaciones de disciplinas, etcétera, etcétera, van desarrollando este crecimiento exponencial. Gracias, Leo. ¿Alguna otra participación, por favor? Alguien dijo que las respuestas están en las cosas más sencillas. El ser humano ha profundizado en esa hiperespecialización y tenemos el rompecabezas estudiado por cada pieza del rompecabezas. Pero cada pieza del rompecabezas aislada no dice mucho. ¿Entienden? Nos va a dar una información reducida, pero al mismo tiempo puede ser muy detallada sobre su estructura. Pero a medida que podemos integrar las piezas del rompecabezas, podemos también ir viendo lo que comprende, lo que es cada pieza del rompecabezas, lo que está entre una pieza y otra pieza, podemos visualizar esta situación y podremos visualizar el rompecabezas armado en su totalidad. ¿Entienden? Pero al estar compuesto, al mismo tiempo de ser un elemento de mayor complejidad, también es un elemento de mayor sentido, de mayor coherencia interna, de mayor capacidad para ser comprendido y explicado. ¿Se entiende esto? Ahora, este ejemplo que doy del rompecabezas, podemos aplicarlo a la vida, podemos aplicarlo al diseño de un mercado, al diseño de un centro de salud, a lo que comprende una propuesta curricular, a lo que comprende la investigación científica acerca del COVID, a lo que comprende el análisis político, las ciencias políticas, a lo que comprenden diferentes fenómenos, diferentes procesos histórico-culturales. Entonces tenemos una mayor posibilidad para comprender el todo en su conjunto. Muchas gracias, Leo. Por favor, continuemos. Pamela nos puede ayudar con la segunda idea. Solo una inteligencia, dice. Sí. Continúo, doctor.
Solo una inteligencia que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos actuales podrá hacer frente a la complejidad de nuestro mundo y al desafío contemporáneo de la autodestrucción material y espiritual de nuestra especie. Tal vez podría acotar algún ejemplo al respecto, doctor. Adelante, por favor. Bien. Bueno, viendo la manera en la que bruscamente se ha transformado nuestra realidad en las últimas 2 gestiones a partir del surgimiento de todas las restricciones y los elementos de bioseguridad, por ejemplo, que se tienen que aplicar en la actualidad, esto ha afectado sobremanera a la concepción de viviendas, por ejemplo, ¿no? Sin ir lejos para una unidad habitacional. Hoy en día ya algo que estaba tal vez totalmente estudiado, se pensaba que se había llegado a tener un gran avance en el diseño. Sin embargo, hoy en día se extraña, por ejemplo, las nuevas costumbres que han salido, ¿no? El hall de ingreso, por ejemplo, a la vivienda, que ya se estaba perdiendo, que ya hoy en día las viviendas cada vez eran más pequeñas, entonces no se estaba ya tomando en cuenta. Hoy en día hace falta, ¿no? Hace falta porque la manera en la que la sociedad ha cambiado su manera de vivir, eso afecta a una disciplina que aparentemente estaba desconectada, ¿no? A la disciplina del diseño. Lo propio podría ocurrir en los hospitales, ¿no? Donde se tenía pensado tener circulaciones para médicos y circulaciones para pacientes, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico y de la ingeniería, aquello estaba totalmente ya estudiado, se podría decir. Sin embargo, el hecho de que el virus pueda propagarse de manera indistinta, que no sepa de barreras físicas prácticamente, ha obligado a que haya muchísima mayor complejidad en la atención de los enfermos, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue que en el campo de la robótica se está diseñando prototipos de, diríamos entre comillas, enfermeros, ¿no? Enfermeros robóticos que pueden acercarse a los pacientes que tienen esta carga viral que no permitiría que los médicos o las enfermeras ya puedan acercarse sin riesgo. Entonces, acá vemos en este punto, llama la atención que sí, solo una inteligencia que pueda integrar varios conocimientos podrá hacer frente, ¿no? A la complejidad de nuestra situación actual. Eso es lo que podría comentar. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Qué interesante. Interesante el ejemplo y la contextualización del contenido. Y es muy cierto, ¿verdad? Es muy cierto. De pronto hay una crisis epistémica en el marco del conocimiento, y toda esta crisis de salud nos ha permitido también entender lo limitado del conocimiento humano, ¿no? De pronto había la sensación de que vivíamos o vivimos una época de extraordinarios avances, pero cómo estos extraordinarios avances se ven tan pequeñitos en comparación a una amenaza como la que se está viviendo. Y la idea del texto que se compartió justamente hace referencia a la necesidad de generar en el proceso educativo, fomentar esa inteligencia que sea capaz de comprender la totalidad, que sea capaz de entender la vida más allá del sujeto, sino entender la vida bajo una conciencia planetaria, como lo comparte Morán. Ese sentido de crecimiento y desarrollo ético, moral, espiritual, que está siendo tan puesto por demás, excluido en los tiempos actuales, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad en la cual se presenta una amenaza constante de autodestrucción material y espiritual,
que es evidente, ¿no? Basta ver el noticiero, basta ver las noticias y nos encontramos con una clara exposición de una crisis integral en la humanidad. Y este enfoque de la transdisciplinariedad justamente tiene ese propósito, ¿no? De responder a las problemáticas humanas, de humanizar. Humanizar es un concepto fundamental y hablaremos de humanizar justamente con Morán en esa lógica de ese sentido de pertenencia, no a una localidad, no a un país, no a un estado, sino ese sentido de ser parte y de entender al otro como parte de un contexto planetario, esa identidad terrenal que es fundamental, esa corresponsabilidad con la vida de uno, con la vida del otro, a la cual no estamos respondiendo apropiadamente, ¿verdad? Pamela, por favor, ¿podemos continuar con la siguiente idea? Sí, está bien, doctor. La vida está seriamente amenazada por una tecnociencia triunfante que solo obedece a la lógica horrorosa de la eficacia por la eficacia. Y es muy cierto, ¿verdad? El consumo, la economía, es lo que prima, ¿no? Más allá de elementos esenciales y fundamentales que comprenden la vida misma, el sentido y propósito. Al mismo tiempo que las ciencias y las tecnologías se han incrementado, vemos cómo las mismas se configuran en una amenaza para la humanidad en diferentes aspectos. El conocimiento por sí mismo puede ser utilizado para hacer cualquier cosa, puede ser utilizado para sanar, para dañar, para generar vida, para generar muerte, para construir, para destruir. Y ahí está la libertad del ser humano, el libre albedrío del ser humano, que ya en el marco de la educación nos subraya la necesidad de que no solamente educación ha de tratar de transmitir conocimiento, sino que es fundamental esa formación cualitativa, ética y moral en el ser humano para de alguna manera influir en el uso que se va a hacer de ese conocimiento, el propósito que ha de tener ese conocimiento. Y la última, no es la última, pero en esta página sí, la ruptura contemporánea entre un saber cada vez más acumulativo y un ser interior cada vez más empobrecido conduce a un ascenso de un nuevo, así llamado, oscurantismo, cuyas consecuencias en el plano individual y social son incalculables. Podemos apreciar cómo el poder se está acumulando en ciertos grupos, en ciertas personas, en ciertas entidades, en ciertas organizaciones, que no necesariamente están administradas bajo un criterio planetario, sino los criterios tecnocientíficos, los criterios de consumo, los criterios del poder económico, de imposición, están marcando estos desarrollos, entre comillas. Luego tenemos la siguiente situación identificada como detonante para la necesidad de un enfoque diferente. Jimena Cortés, por favor, ¿nos puede apoyar? Enseguida doy la palabra, hay dos personas que la están pidiendo. Jimena Cortés. No está Jimena Cortés. Vamos con Martín Mercado. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Era del primer punto. Si gusta, ¿puedo leer o hacemos comentarios sobre el punto anterior? Adelante, vamos al primer punto, no hay problema. Me parece muy bien. Ya. Vamos. Sí, en realidad sobre el primer punto me parecía muy importante porque refleja, me parece uno de los puntos centrales de la transdisciplinaridad, por ejemplo, en la estructura del método de Morán.
¿no? Que basa en la necesidad de una reestructuración, una refundamentación de los saberes a partir de la comprensión del ser humano como estructura subjetiva, pero al mismo tiempo objetiva, o determinada por la naturaleza, pero al mismo tiempo fuera de ella, que sirve de base para la comprensión de la complejidad social, que al mismo tiempo vuelve a estar estructurada a nivel planetario o natural. Entonces, ese primer punto a mí me pareció muy importante por dos grandes aspectos que tienen que ver en la respuesta que da la transdisciplinaridad al gran debate de las ciencias establecido en el siglo XIX, que básicamente consiste en la escisión entre ciencias del espíritu sociales, por un lado, y por otra parte, las ciencias de la naturaleza. Gran parte de las respuestas, como bien sabemos, en el siglo XIX, han sido o bien obviar las ciencias humanas y sociales y establecerlas todos desde el parámetro de las ciencias de la naturaleza, con la derivación del positivismo, o lo que ha sido, por ejemplo, en diferentes intentos filosóficos, producir sistemas filosóficos que tengan, por lo tanto, la capacidad de articular los diferentes saberes o conocimientos o ciencias de las diferentes partes de lo real. Eso significa una escisión de la totalidad de lo real en segmentos de las disciplinas, ¿no? Entonces, ahí me parece muy interesante que la aproximación de la transdisciplinaridad sea tratar de volver a fundamentar una comprensión de la totalidad de lo real por niveles a partir de una clarificación de la estructura del ser humano, tanto como viviente como dimensión subjetiva. Y eso me parecía también importante, no solamente en Morán, sino en otros autores, por ejemplo, pienso en el griego Nicolescu, que también tratan de reafirmar o enfatizar la influencia, por ejemplo, de la fenomenología dentro de la transdisciplinaridad. Y tanto la fenomenología como la transdisciplinaridad partirían de esta paradoja de la experiencia del ser humano. Somos, es verdad, seres biológicamente determinados, pero que tenemos una capacidad de raciocinio que no se deriva de las leyes de la naturaleza. Entonces me parecía por eso importante que aparezca como primer punto dentro de esta explicación sistemática la referencia al ser humano. Es lo que quería señalar, porque me parece que a partir de ahí se pueden ver claramente los tres axiomas que suelen mantenerse, ¿no? Como axioma ontológico, lógico y epistemológico dentro de la transdisciplinaridad. Excelente, Martín, muchas gracias. A usted. Muchas gracias, muy aclarativa la participación, Martín. Muy bien. Vamos con el siguiente. El crecimiento de los saberes sin precedente en la historia. Ustedes me van a dar su opinión al respecto. El crecimiento de los saberes sin precedente en la historia aumenta la desigualdad entre aquellos que los poseen y los que carecen de ellos, engendrando así desigualdades crecientes en el seno de los pueblos y entre las naciones de nuestro planeta. ¿Cómo podemos contextualizar este criterio? ¿Quién quiere participar? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, ¿se me escucha? Buenas noches, Rafael. Por favor, adelante. Quisiera hablar de un punto un poco más superior antes de continuar con el tema, antes de que avancemos, por favor. Era sobre la vida, decía sobre la tecnología. ¿Lo puedes subir un poquito más, por favor? Claro que sí. ¿Ya? Un poco más arriba, doctor. Donde decía la vida. Un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está, perfecto. Yo quería comentar del punto, ¿no? Donde decía la vida está seriamente amenazada por una tecnociencia triunfante que solo obedece a la lógica horrorosa de la eficacia por la eficacia. Tengo una opinión muy distinta. Yo soy del área de ingeniería de sistemas y prácticamente nos actualizamos constantemente, ¿no? Y las cosas asombrosas que está pasando actualmente nos hace ver de distinta manera cómo ha avanzado la tecnología y seriamente este punto es muy amenazante, ¿no? Lo puedo explicar mi punto de vista con dos ejemplos que yo más que todo tomé en cuenta, que me parecen muy fabulosos, y uno de ellos podría verlo
con este ejemplo, ¿no? De la vida está seriamente amenazada, podría poner el ejemplo de, en el caso de China, ¿no? Donde comúnmente toda su mano de obra era hecha de manera manual por gente común, ¿no? Que se ponían las máquinas, se ponían las fábricas y empezaban a fabricar repuestos, en este caso, ¿no? Para celulares en empresas gigantes, y con ellos sacar material y lo empezaban a distribuir, ¿no? Entonces, poco a poco iban haciendo cada vez más eficaz, las empresas más grandes, jalaban más población, más trabajo, más mano de obra, hasta que hubo a tal punto que las mismas empresas chinas, ¿no? En este caso, para modos digitales, vieron que la eficacia de los robots, ¿no? En este caso, utilizar inteligencia artificial, incluso un poco de robótica, donde reducía, ¿no? El cansancio del ser humano que trabajaba 8 horas por día. Entonces, las empresas dejaban de trabajar después de las 8 horas y las otras 16 horas descansaban, iban a reducir la eficacia. Entonces, para evitar todo eso, empiezan a contratar y traen, el ejemplo, si no me equivoco, de 600 empleados que tenían de seres humanos a 60 máquinas. Y estas 60 máquinas trabajaban las 24 horas y así aumentando mucho más y más y más la eficacia, ¿no? Entonces, ahí reduciendo factores humanos, ¿no? Como el cansancio, el sueño, o en este caso, pedir un sueldo, algo que las máquinas ya no hacen. Lo único que requerían era, en este caso, un mantenimiento. Pues ahí se vería la parte de este punto como ejemplo, ¿no? De que mientras más va avanzando, empezamos a ver la eficacia y empezamos a reducir el factor humano, ¿no? Porque, claro, ha aumentado las ganancias de esta fábrica, pero ha reducido, en este caso, a la población que estaba trabajando, por ejemplo, dejarles sin empleo. Entonces, ahí sería la parte horrorosa que la tecnología está provocando actualmente. Ahora, pero no todo es malo, así como la tecnología abarca, saliéndome del punto, ¿no? Que la tecnología empiece a dejar algunas cosas como seres humanos que prácticamente no podemos desarrollar, sí o sí necesitamos de máquinas, podemos ubicarnos también en la parte de desarrollar vida también, ¿no? Aquí voy a poner mi otro ejemplo, como en el caso de en México, si no me equivoco, la tala de árboles, en este caso, ¿no? Por la reducción de la tala de árboles, entonces ha empezado a reducir el oxígeno. Y en México, para encontrar una solución, empiezan a crear estos árboles artificiales, utilizando, ¿no? El estudio de las plantas, donde reúnen, ¿no? micro plantas, prácticamente, así lo puedo decir, ¿no? Pequeñas, para producir suficiente oxígeno como 10 árboles. Entonces, esto han dado una pequeña solución para, en este caso, del oxígeno, de la contaminación que también se producía, ¿no? En este lugar de México, y era una buena propuesta, en este caso, para producir salud, en este caso. Así que la tecnología no abarca también todo, ¿no? Que nos estamos volviendo cada vez inhumanos, sino también hay otras personas que lo ven para dar una solución, en este caso, a nuestro ámbito social, y no todos, ¿no? Como en el caso de China, que prácticamente está quitando empleos. Hay que ver la perspectiva, y en este caso, lo que usted menciona, ¿no? Hay que encontrar poco a poco una correlación para encontrar una mejor solución. No todo se puede abarcar, a dejar, en este caso, sin empleo, en este caso, ¿no? Pero también podríamos buscar nuevas alternativas para ir mejorando como seres humanos. Bueno, eso quería dar a entender. Muchas gracias, doctor. Gracias, Rafael. Excelente participación, muy interesante. Las dos caras de la tecnología. Y detrás de esta tecnología está el uso. El conocimiento en sí no es ni malo ni bueno. El punto está en el uso que se hace de estas competencias, de estos conocimientos de la ciencia, ¿no? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Muy bien, tenemos la participación de Pamela. Levanta la mano. Adelante, Pamela. Gracias, doctor. Bueno, sí, justamente apoyando a lo que indicaba anterior compañero en su intervención, el hecho de que algunas tareas repetitivas que puedan ser programables y que puedan llegar a ser efectuadas por distintos, tal vez, mecanismos, como ser los mecanismos robóticos, puede ser que en un primer momento desplacen a la mano de obra que estaba destinada a eso, ¿no? Sin embargo, nos obliga prácticamente a que el ser humano sea más bien el que planifique las actividades
y no así el que realice las actividades repetitivas, ¿no? En ese caso se podría hablar de que la tecnología apoya realmente, ¿no? Volviendo al caso de la construcción, por ejemplo, en la edificación, si no se tuvieran estas máquinas, el tiempo de edificación sería mucho más amplio, ¿no? Entonces, el planificador ya no es, el rol principal del ser humano acá no es el de fabricar o hacer tareas repetitivas, sino más bien de planificar y de pensar en soluciones que al menos por ahora no se puede realizar mediante un mecanismo artificial. Gracias, eso era todo. Gracias, Pamela, muy interesante. Es importante analizar y contextualizar estas ideas, estos criterios. Tenemos a Ramiro Flores. Ramiro, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, el estudio de la transdisciplinariedad me trae recuerdo, doctor, a lo que en mi carrera en algún momento hemos estudiado una temática que se denomina teoría general de sistemas, entendiendo a un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes entre sí. Y todo lo concebimos como un sistema. Como usted decía, un vehículo es un sistema, un satélite, una persona, un planeta, el sistema solar, el sistema económico, todo, absolutamente todo, puede ser estudiado desde una perspectiva sistemática, considerando sus propiedades como por ejemplo la sinergia, la entropía, la homeostasis, la subsidiariedad y otras propiedades que tienen los sistemas. De ahí que surge la robótica como una integración de diferentes ciencias como la biología, la electrónica, la informática. Luego tenemos un sistema cibernético que engloba otras ciencias más. Es por ese motivo que cobra mucha notoriedad últimamente lo que es la ingeniería de sistemas, porque tienen la capacidad de ser transversales a cualquier otra ciencia. Gracias, doctor, por permitirme participar. Excelente, muchas gracias, Ramiro. Justamente la teoría de sistemas es fundamental para lo que significa el surgimiento de este enfoque transdisciplinario, ¿no? Básicamente van en la misma línea para entender el conjunto, para entender el proceso, para entender al sistema, no solamente limitarnos a los subsistemas que configuran al proceso sistémico. Gracias. Vamos a hablar justamente ya desde el viernes acerca de la teoría de sistemas. Muy bien, gracias, Ramiro. Vamos con alguna otra participación. Bueno, cuando levanten la mano, entonces les voy a dar la palabra. Quiero que el tiempo nos alcanza para continuar con estos aspectos. Permítanme un segundito. Bien, entonces vamos a la siguiente idea que mueve a la configuración de estos criterios. Nos habla de que el crecimiento de los saberes, como lo hemos visto actualmente, es algo sin precedente. Y lo interesante es que a mayor avance en el conocimiento, mayores oportunidades de generar nuevos conocimientos, pero al mismo tiempo esa paradoja, ¿no? Que a medida que más conocimientos
se van generando, el espacio de conocimiento no disminuye, sino se incrementa. Es bien sabido que quien posee el conocimiento tiene poder. El poder para describir, explicar, predecir y modificar la realidad. Ahora, el conocimiento también es un mecanismo de poder que puede y fomenta desigualdades entre los diferentes estados, naciones en nuestro planeta. No se configura en un factor que fomente la equidad, no porque no sea un elemento inherente a su propósito, porque de hecho lo es. El tema es que el conocimiento y el acceso al conocimiento está determinado por una diversidad de variables de carácter socioeconómico, cultural, político. También es interesante observar que al mismo tiempo que todos los desafíos que hemos ido compartiendo, todas estas problemáticas y muchas más que ustedes han pensado, que compartieron, que observan en su contexto, en su realidad, en el entorno, al mismo tiempo de generar espacios de desesperanza, por otra parte tenemos la esperanza. Tenemos esa esperanza que es inherente a la naturaleza del ser humano, que es fundamental y esencial en lo que significa la vida y que nos permite construir el conocimiento con esperanza, en la perspectiva de que también a partir de él sepamos responder y resolver los problemas y que el uso consciente y responsable del conocimiento se configure en un espacio de esperanza, lo cual también es pertinente reflejarlo con lo que está pasando actualmente. Existe un patrón de esperanza en que las vacunas sean efectivas, de esperanza de que se logre contener el virus, la esperanza de que se desarrollen medicamentos accesibles y efectivos, y esto también como resultado del avance del conocimiento, la ciencia y esa visión transdisciplinaria del mismo. Entonces vemos que la contraparte es la esperanza y que el crecimiento de los saberes puede conducir a largo plazo a importantes avances en el desarrollo de la humanidad, importantes pasos que pueden llevarnos a una mejor humanidad, a una humanidad más coherente con el concepto mismo de ser humano, de humanidad, aquello que nos hace humanos, pero también está el riesgo de lo contrario, ¿no? Que es la amenaza que puede involucrar el mal uso de estos conocimientos y de estos desarrollos. Muy bien, ¿algún comentario que tengan hasta acá? Vamos a dialogar acerca de esta carta de la transdisciplinariedad, que justamente, como pueden observar, se elaboró en un evento en donde se reunieron diferentes estudiosos, diferentes personajes teóricos que presentan esta postura, ¿no? Este enfoque. Y este evento que se llevó adelante en Portugal ya hace 25 años, como pueden apreciar, generó un conjunto de artículos que no tienen ninguna pertenencia política, ninguna pertenencia ideológica ni paradigmática, sino que plantea una postura frente a la complejidad del mundo en que vivimos. Antes de compartir esto, tal vez alguien que quiera participar.
¿Alguien que quiera compartir alguna idea acerca de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Nadie levanta la mano? Doctor. Rubén. Sí, doctor, Rubén. buenas noches. Sí, Buenas sí, noches. doctor. Buenas noches, doctor, nuevamente. Doctor, hace un momento, en un punto anterior, hablaba justamente de la brecha que comienza a abrirse entre las diferentes naciones o potencias, en este caso, que adquieren conocimientos que no son compartidos con otros, con otros países, ¿no? Que quizás están en vías de desarrollo prácticamente. Y eso es muy cierto, doctor. De hecho, existen convenios para, por ejemplo, no divulgar trabajos de investigación en el campo aeroespacial y aeronáutico, por ejemplo, doctor. Ese es un aspecto, ¿no? Que quizás yo podría compartir con el grupo. Es muy cierto. De hecho, para la próxima podría buscar el nombre de este convenio en el que solo están encerrados en compartir, en poder hacer... compartir el conocimiento de estas tecnologías entre 7 países prácticamente, ¿no? A razón de esto, por ejemplo, es que China está creando su propia estación espacial en el espacio, ¿no? Justamente está de moda en estas últimas semanas ver cómo ya inclusive las empresas privadas comienzan y entran, ¿no? En este ámbito de la carrera espacial ahora privada, le dicen, ¿no? Le llaman así, porque son unos países, prácticamente sabemos que Estados Unidos, algunos países de Europa están, ¿no? A la vanguardia en esto, pero relegados de este convenio estarían Rusia, por ejemplo, y China, que ellos por su propio lado están comenzando a hacer sus propios convenios, ¿no? Ese aporte, doctor, porque sí es cierto, hay ya una brecha entre estos conocimientos y hay una restricción de estos conocimientos a otros países en vías de desarrollo. Hola. Muchas gracias, qué interesante ver esta situación. Rubén, gracias por compartirlo y que seguramente es parte de diferentes contextos, diferentes realidades en ese marco del control del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento definitivamente es poder, es determinante de lo que significa la estructura socioeconómica de los países. Hay países que lo que exportan es conocimiento presentado como tecnología, como respuesta, como soluciones. Y esa dinámica de cerrarse para conservar la hegemonía del poder. Pero qué interesante también cómo la vida misma pone en contradicción estos elementos. Está claro que si no se logra una vacunación a toda la humanidad, no se ha de poder controlar realmente lo que significa esta amenaza. Esto nos habla de la necesidad de compartir, de la necesidad de una conciencia planetaria, de la necesidad de una visión que va más allá de uno, que va más allá de la disciplina de uno, que permite entender las disciplinas, que permite entender aquello que está entre las disciplinas y que permite entender lo que está más allá de las disciplinas. Es muy interesante cómo la transdisciplinariedad no solamente comprende una manera de entender la ciencia, sino que también se proyecta a una forma, a una cultura para entender lo que comprende la convivencia en este mundo complejo. Bien, ¿alguna participación más que tengan, por favor? Tenemos a Patricio. Patricio, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, más quería acotar en mi participación el punto que se habló de la esperanza, ¿no es cierto?, que se tiene y la brecha que existe en la información. No sé si se me escucha, doctor. Sí, muy bien, se escucha bien. Adelante. En un artículo anterior que trabajé en la lectura, denominado la robótica educativa, básicamente el objetivo es la implementación del estudio de la robótica en el nivel secundario, en el nivel inicial, primario,
pero no con el objetivo, digamos, de que prepararlos para que todos sean ingenieros, digamos, ¿no? Sino era un objetivo, el objetivo era de que se participe en grupo y se exploten o se desarrollen capacidades de, por ejemplo, hay 4 puntos que indica García en el estudio, en este artículo, que es la imaginación, porque se imagina, bueno, a nivel de grupo, imaginan una solución a un problema presente, lo diseñan, construyen el prototipo y lo programan, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué, digamos, aportamos en esto de reducir la brecha? En que se precisa que todos los estudiantes participen y como nuevamente recalco, no necesariamente, por ejemplo, hay ya estudiantes que ya saben que van a estudiar derecho, ya saben que, digamos, tienen una tendencia a alguna área que se van a dedicar, pero esto es para ya aminorar por decir quizás el miedo a la tecnología o no estar en constante apego a la tecnología, ¿no? Entonces, este estudio ha demostrado que al introducir eh, la, la tecnología, en este caso la robótica, se elimina o se pretende, ¿no? Acortar la brecha en la información en cuanto a la tecnología, doctor. Es lo que quería aportar. Gracias, Patricio. Muchas gracias, muy interesante. ¿Cuál es su apellido? Y la Luque, pastor, Patricio y la Luque. Perfecto. Qué interesante generar este espacio para el diálogo de saberes, para compartir ideas, criterios, para enriquecernos con el conocimiento compartido. Muy bien. Permítanme un minutito, por favor. La próxima clase vamos a estudiar este material que va a estar como documento de apoyo. Ustedes están en el grupo de WhatsApp donde yo también estoy. Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, se los voy a mandar ahí. Pero para la próxima clase, vamos a trabajar el texto de Miguel Martínez. Bueno, el texto de Miguel Martínez y lo vamos a hacer de manera dialogada. Ya lo estamos empezando a ver. Lo que van a hacer para la próxima clase es justamente leer este material. No es mucho, son 11 páginas. En realidad son 9 páginas. Es una lectura que nos brinda un conjunto de aspectos interesantes. Y lo que quiero que veamos es la conceptualización y la comprensión que podemos generar de cada uno de estos puntos en el texto que comprende la conceptualización justamente de la transdisciplinariedad. Entonces ustedes ya pueden bajarlo de la plataforma, ahí está, y ahí van a encontrar elementos como dificultades en el proceso conceptual, el problema epistémico, que es otro aspecto muy interesante, y ya el paradigma sistémico lo tenemos como una aproximación a lo que ha de ser estudiar este contenido, el paradigma sistémico, que es fundamental para un enfoque transdisciplinario. El cuarto punto es la lógica, dialéctica y hermenéutica, que también vamos a compartir. También hablaremos de lo que comprende la experiencia de verdad bajo una lógica transdisciplinaria. Y para concluir, el diálogo como método, ¿no? Diálogo de saberes es un concepto que me gusta utilizar porque también está ajustado a esa línea de integración de los conocimientos. Entonces, el diálogo como método, el diálogo desde las diferentes disciplinas. Y a partir del concepto de diálogo, se genera algo más, se genera algo muy significativo, se genera esa comprensión del tema, esa comprensión del contexto de diálogo, del tema del diálogo, de la realidad sobre la cual se están discutiendo, compartiendo, integrando diferentes miradas, diferentes perspectivas. Muy bien.
Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ya son las 9, la clase está grabada. También tienen un foro y hay una tarea que está en la plataforma. Por favor, desarrollenla. No es complicado, simplemente deben compartir bajo su perspectiva y en base a lo que han comprendido de las lecturas, los criterios que consideren pertinentes. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, antes de cerrar. Doctor, revisando la plataforma, aún todavía no está cargado los documentos correspondientes. Sí, aún todavía no está habilitado. Solamente ya. Bueno, tenemos entonces hasta el quinto. Voy a pedir a administración que de una vez suba porque ya se les hizo llegar también los contenidos. Seguramente mañana van a ya estar todos los contenidos presentes en la plataforma. No se preocupen. Gracias por avisarme. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, comentario? Entonces está claro, ¿verdad? Para la próxima clase tenemos un diálogo de saberes respecto a la lectura, conceptualización de la transdisciplinariedad de Miguel Martínez. Bueno, de todas maneras, si mañana no estuviera la lectura ya en la plataforma, ustedes compartan un mensaje en el grupo y yo voy a subir esta lectura también al grupo, ¿ya? Bueno, un fraterno saludo, cuídense mucho, que estén todos bien, un gusto conocerlas, conocerlos, compartir con ustedes en este diálogo. Hasta el día miércoles, nos reencontramos Dios mediante. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.